Buenos días, soy Andrew Martínez Chávez de la Universidad Pompeu Fabra y agradezco mucho a la organización del Congreso por invitarme a presentar esta ponencia titulada La zona estratificada de Suburban Birds. ¿Puede decirnos algo el espacio cinematográfico de esta película del 2018, debut del cineasta Qiu Sheng, sobre el proceso de reurbanización emprendido en China durante el cambio de siglo? Para responder esta cuestión he analizado la construcción de dicho espacio, identificando varios recursos particulares que finalmente he comparado con características particulares de la mencionada reurbanización. Mi conclusión ha sido que el espacio cinematográfico de Suburban Birds efectivamente alegoriza este fenómeno histórico específico. Antes de comenzar con el análisis, unos apuntes sobre mi metodología. En primer lugar, me fundamento en el estudio del espacio cinematográfico de Antoine Godin, quien designa como imagen-espacio a un conjunto compuesto de un lado por el espacio representado en la película, que parte de un referente real y es reconstruido mediante la técnica cinematográfica, y del otro por el espacio inscrito en la película, entendido como juego formal puro, que no obstante configura un espacio dentro del encuadre. En segundo lugar, tomo de la geocrítica de Robert Italy el estudio del espacio ficcional no como simple elemento organizador de la narración, sino como una de las potenciales preocupaciones principales de la misma. Y en tercer lugar, utilizo el análisis de la urbanización china de Xinliang Wan y otras para establecer una comparativa entre el proceso de urbanización china y la representación espacial presente en esta película. Y en términos más generales, pues mi estudio se nutre de la obra de Gilles Lefebvre, de David Harvey, de Frederick Jameson. Bien, antes de comenzar con el análisis, también una breve sinopsis de la película para facilitar la comprensión de la ponencia. Suburban Birds sucede en una ciudad anónima cuyo terreno sufre un desnivel. El director afirma en entrevistas que el referente de la película, a pesar de ser anónima, es su Hangzhou natal, a finales de los 90 y principios de los 2000. Y aunque la narración es difusa, hay dos tramas que destacan. La primera concierne a un grupo de ingenieros que acude allí para elaborar un informe evaluando la gravedad de la situación, y la segunda enseña cómo mientras tanto un grupo de niños de la región que van a la misma escuela juntos ven interrumpida su cotidianidad cuando uno de ellos deja de acudir a clase. Juntos emprenden un viaje hacia su casa, pero la distancia del trayecto parece alargarse de forma imposible y pronto comienzan a desaparecer uno a uno. Cuando alcanzan su destino, solo quedan 3 niños que descubren algo sorprendente que revelaré en un momento. De ahora en adelante me referiré a estas dos tramas paralelas como la trama adulta y la trama infantil. Cushing traduce esta ciudad en la que se ambienta la película a un espacio cinematográfico mediante los recursos habituales, especialmente el montaje y el encuadre, pero los utiliza de una manera particular que determina dos características singulares de dicho espacio: su discontinuidad y su naturaleza perspectivista. En el primer caso, esta discontinuidad resulta de que el espectador no tiene una imagen de conjunto de la ciudad. Esto es a causa de la falta de grandes planos generales que presenten total o parcialmente la ciudad y de la ausencia de escenas de transición que visualicen los trayectos de los personajes de un lugar a otro, de manera que no podemos comprender los límites que hay entre ellos, las distancias que los separan, cómo se disponen sobre un plano, etc. Esta impresión podría verse mitigada si el espacio o el paisaje urbano que se presenta en la película fuera relativamente homogéneo, pero el caso es el opuesto. Estamos ante una ciudad con una reurbanización muy desigual, con zonas muy modernas junto a otras más antiguas, y entre medias pues todo tipo de solares vacíos, en construcción, ruinas y áreas naturales. Si bien esta desconexión puede deberse a la decisión de filmar en entornos diversos que no permitieran ser reunidos en un solo plano o mediante el montaje de forma coherente, esta sigue produciendo una impresión determinada en el espectador, la de una ciudad compuesta a partir de zonas heterogéneas y aisladas entre sí. Cualquier conexión posible entre las partes es tan incierta como brusca, en otras palabras, discontinua. En consecuencia, la única visión de conjunto posible tendrá el aspecto de un collage. Y en este sentido existe un plano de la película que encapsula perfectamente esta presentación de la ciudad, que habitualmente se hace mediante montaje y no mediante el encuadre, que, como veis aquí en pantalla, pues dentro del espacio contenido en el encuadre hay un espejo que a su vez contiene el espacio que está reflejando. Ambos espacios, el espacio frente a la cámara y el espacio reflejado, coexisten uno al lado del otro, pero no conforman juntos una unidad orgánica. Por otra parte, la naturaleza perspectivista de este espacio se relaciona directamente con la anterior. Cuando una ciudad no presenta un aspecto único,
Este a menudo cambia dependiendo de dónde lo veas. Cushen enfatiza el rol de la mirada en la película mediante dos estrategias. La primera, voy a dejar este vídeo de fondo para que la podáis ir observando. La primera tiene que ver con el peculiar uso de la cámara, en el que predominan panorámicas que examinan el entorno y zooms que fijan la atención en determinados detalles, de una manera en que parecen reproducir el funcionamiento de la mirada. Estos recursos ya aparecen en la primera escena que estáis viendo, donde se establece además una relación entre la propia cámara con la cámara topográfica de los ingenieros, como acabáis de ver aquí. La segunda estrategia es más llamativa. En una película en que, como ya he dicho, apenas hay recortes espaciales, la mayoría de ellos vienen determinados por la mirada de una persona. Esto es, alguien mira un objeto fuera de campo y el siguiente plano consiste en ese objeto. Acabáis de ver ahora también eso como ejemplo. Es cierto que este es un recurso muy común en el cine, pero en Suburban Birds destaca tanto por su excepcionalidad como por el hecho de que casi siempre se encuentra mediado por unos prismáticos o un telescopio, como podéis ver en este otro ejemplo, pero realmente hay muchos ejemplos como este en la película. La presencia de este objeto, ya sea unos binoculares, un telescopio como aquí, desnaturaliza este récord de mirada al llamar la atención sobre sí mismo. Este subrayado gestual viene además a subrayar a su vez la propia naturaleza subjetiva de los insertos que completan el récord, una característica que no es tan habitual en el uso de este recurso que es utilizado usualmente de forma más bien mecánica. El espacio resultante, así pues, va a venir determinado en gran medida por las miradas de los distintos personajes, que en ocasiones van a ser incompatibles entre sí. Vamos a ver el ejemplo más evidente de esto. Sucede durante esta secuencia del viaje de los niños a casa de su amigo. En un momento dado, mientras cruzan una vía de tren en medio del campo, uno de ellos queda rezagado y mira a sus alrededores con unos prismáticos. A través de ellos ve la costa de una ciudad con grandes rascacielos de vidrio y acero, una vista muy similar a la de hecho, a la de hace dos diapositivas, que en este contexto presenta una contigüidad entre dos zonas que es simplemente imposible, ¿no? No es posible, volviendo a la diapositiva anterior, que realmente ese espacio esté contiguo al espacio donde se encuentran los personajes, ¿no? En el momento en que los niños vuelven la mirada hacia atrás intentando ver a su amigo, descubren que este ha desaparecido, como si se hubiera teletransportado a esa otra ciudad que le estaban revelando sus prismáticos. Y en efecto, cuando el resto de los niños alcanzan su destino, no encuentran la casa de su amigo, sino, como veis en la imagen, un puente que no recuerdan que estuviera allí, como si hubiera sido construido de la noche a la mañana. Esta transformación espacial refleja la desigual y rápida urbanización china. La construcción se distribuye de manera dispar a lo largo de la ciudad, afectando a los ciudadanos a diferentes ritmos y de formas distintas. Al mismo tiempo, la vertiginosa velocidad de transformación del entorno produce desorientación en sus habitantes, quienes no pueden adaptarse al ritmo de los cambios. Además, esta metáfora tiende innegablemente a una dimensión temporal de este fenómeno. Al ensamblar ciudades en distintas fases de urbanización, se plasma sincrónicamente al mismo tiempo un proceso que en sí es diacrónico, mediante lo que podríamos denominar un aplanamiento temporal. En otras palabras, se montan espacios heterogéneos en un collage que resuelve distancias temporales, construyendo una contigüidad artificial mediante el uso del montaje. Este recurso formal refleja, o permite reflejar más bien, una velocidad de urbanización tal que es prácticamente instantánea, una radicalización ficcional de la ya de por sí agresiva política de reurbanización china y de urbanización también durante los 90 y los 2000. Uno de los efectos de esta política fue el desplazamiento forzoso de un gran volumen de personas, que es aquí simbolizado por la desaparición paulatina de estos niños, que ven cómo sus vínculos entre sí y al entorno que habitan se desvanecen de un momento a otro, bajo el peso de una transformación espacial vertiginosa. Y este aplanamiento temporal trasciende la construcción espacial de la película y se encuentra también en la narrativa, donde una jerarquía contradictoria entre los dos distintos niveles narrativos relativos a las dos tramas introduce los hechos en una lógica de bucle. Así, la trama infantil comienza cuando uno de los ingenieros, como veis en la pantalla, entra en el colegio y encuentra un diario, cuyo texto es ilustrado por las escenas que siguen y que culminan en el viaje antes mencionado. Una vez esta termina, sin embargo, en lugar de volver al momento de la lectura del diario, regresamos a la trama adulta con el ingeniero despertando una siesta, lo veis en la esquina inferior izquierda.
Podríamos interpretar esto como un mero giro que reformula la trama infantil como un sueño del ingeniero, de no ser por una escena durante la trama infantil en la que los niños pasan de largo junto al grupo de ingenieros durmiendo una siesta. Esa misma siesta de la que el ingeniero va a despertar posteriormente. Los dos niveles narrativos y sus respectivas temporalidades quedan así retorcidos en forma de una cinta de Moebius, donde la jerarquía con la que fueron introducidas se viene abajo. Este efecto se pronuncia si atendemos a detalles como que uno de los ingenieros y uno de los niños comparten el mismo nombre, Xiahao, como si fueran distintas versiones de la misma persona. De nuevo, una cadena diacrónica de eventos es aplanada para ofrecer una visión sincrónica. En conclusión, Suburban Birds plasma la desigualdad y velocidad propia de la reurbanización china de finales de los 90 y principios de los 2000 y lo hace mediante una construcción espacial y narrativa inusual, en la que la ciudad no presenta una imagen comprensiva ni coherente, sino un collage de espacios heterogéneos que contrastan distintas visiones del espacio urbano según las perspectivas y posiciones de cada ciudadano, al mismo tiempo que aplanan procesos diacrónicos de reconstrucción en una imagen sincrónica, que acelera imposiblemente la velocidad de dicha reconstrucción. Me gustaría concluir, pues, llamando la atención sobre el hecho de que una estrategia formal marcadamente irreal, casi podríamos decir mágica o fantástica, puede ser tan operativa como cualquier estrategia formal realista a la hora de capturar determinados fenómenos reales, introduciendo lo imposible como una alegoría que permite resolver problemas representacionales ligados con nuestra percepción cotidiana de la realidad. Y hasta aquí mi ponencia. Muchas gracias.